Decimos en la costa que el hijo bueno vuelve a casa. Nuestro hermano Daniel San Juan se fue como anciano de iglesia, de la Iglesia Central de Barranquilla, a Chile, y regresa como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¡Qué bueno! Bienvenido a tu casa, Daniel. Que el Dios del cielo te dirija. También le damos una bienvenida a su esposa y a sus dos hijas. ¿Dónde están? Vamos a pedirle que se coloquen de pie. Y las niñas ya son unas señoritas. Bueno, bienvenidos. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Que Dios te bendiga y te use en esta mañana y siempre. Gracias. Muchas gracias, hermano Jaime. Amada iglesia, un feliz sábado para todos. ¿Cómo está la iglesia más linda del mundo? Agradecida de Dios. Y allá en Chile decimos, y a Jesucristo esperando. Reciban un abrazo en esta mañana de este servidor y amigo. Hace 9 años no tenía el privilegio de estar frente a ustedes un día como hoy. Hace 9 años. Voy a intentar de superar este trauma de la nostalgia y del recuerdo para que el sermón de esta mañana no sea una evocación permanente de las experiencias lindas vividas en este lugar. Pero ver sus rostros en esta mañana es un motivo de alegría para este servidor. Cada familia, cada amigo, cada uno de ustedes que están aquí sentados, con quienes adoramos muchos años en este lugar. Aquí me vieron crecer espiritualmente, aquí me casé con una mujer de esta iglesia. Se la arrebaté a Regina y a David, que hoy día me acompañan. Ahí se las traigo cada 4 años, ¿no? Para que no digan que se las quité del todo. Aquí tuvimos el privilegio de presentar a nuestras 2 hijas recién nacidas, a Danisa y a Dana Paola, en este lugar. Y aprendimos las más grandes y hermosas lecciones de obediencia, de paciencia y de sometimiento a Dios en esta iglesia. Aquí presenté 2 tipos de sermones. Uno, antes de conocer el Evangelio de Cristo Jesús. El sermón doctoral, el sermón teológico, el sermón que se prepara. Hasta que un día, atravesando por experiencias propias de la vida, comencé a darme cuenta que mi experiencia religiosa no valía nada. No me servía de nada porque no impactaba mi vida personal, mi vida familiar, mi vida matrimonial, no me impactaba para nada. Y después de 5 días de una búsqueda profunda a través de la palabra, estudiando el libro de Juan, por fin me encontré con el hombre que yo realmente era, el paralítico de Betesda. Y recuerdo ese sermón todavía como si fuera hoy en este lugar. Un sábado por la mañana. Y allí comencé a ver el Evangelio y la iglesia y el mensaje de la palabra de Dios de manera totalmente diferente. Y allí comencé a darme cuenta que Dios tenía algo para nosotros. Agradezco a los amigos y visitas que han venido en esta mañana a este lugar. Prepárate para que el Señor toque tu corazón. Seguramente tú eres un miembro de iglesia, o eres una visita o amigo que has venido por primera vez, o qué sé yo, estás repitiendo tu visita. Pero algo el Señor tendrá que decirte a tu vida y a tu corazón en esta mañana. Quiero agradecer a mi padre, mi mamita que están allí, junto a mi hermano Jeremías, que me han venido a acompañar en este que será mi último sábado. Y no sabemos hasta cuándo, papá, nos volvamos a encontrar nosotros el próximo sábado. Esperamos que sea en Chile, ¿no? Allí, ¿eh? Están invitados todos ustedes allá a Chile, por lo menos, ¿eh? No hay problema. Quisiera agradecer también a David y a Milena, que han apartado sus quehaceres de su próximo viaje a Estados Unidos dentro de pocas horas y han aceptado la invitación para encontrarse en este lugar con nosotros, al igual que mi sobrina que ha venido de Santa Marta, para acompañarnos en este momento especial. Y a todos ustedes un abrazo grande. Quisiera saludarles, pero me pasaría toda la mañana saludándolos uno por uno. ¿Cómo está la iglesia? ¿Creciendo? ¿Está el pastor Daniel Iceda por aquí o no, Jaime? ¿No está? Entonces hablemos. Hay muchas cosas nuevas en esta iglesia, ¿no? Cuando nos fuimos apenas estaba el proyecto del aire acondicionado. En esa época cuando yo predicaba me sudaban hasta los pensamientos. Está muy hermosa la iglesia, ¿eh? Tienen un púlpito maravilloso. A ver si alguien me toma una foto con este púlpito. Hermoso púlpito, amada iglesia. Está muy lindo el edificio.
Me gustaría también que así como está de hermosa la iglesia en varios aspectos, pueda también estarlo en el aspecto espiritual. Porque la salud de una iglesia realmente es su estado espiritual. Y la salud de la iglesia o el estado espiritual de la iglesia es el estado espiritual de sus miembros. Mi relación con Dios va a configurar mi compromiso con la iglesia, mi participación en la iglesia, mi contribución a la iglesia, la manera como yo veo la iglesia y la manera como yo me involucro en la iglesia. Y eso está determinado en la manera como yo tengo mi relación personal con Dios, definitivamente. Tardé años en entender que la vida cristiana consiste en un solo secreto: conocer a Cristo Jesús. Cualquier cosa que no te lleve a ti a dedicar tu tiempo a colocar prioridades en esta dirección, podemos caer en el riesgo de la religiosidad. En la religiosidad nos odiamos, nos comemos unos a otros, nos matamos unos con otros. En el cristianismo perdonamos y tenemos una actitud como la de Cristo Jesús y contribuimos a la iglesia. Tenemos que cuidarnos de no ser miembros consumidores en esta generación en la que todo pagamos para que nos atiendan, y si no nos gusta la atención nos cambiamos de local. En la iglesia no hay lugar para miembros consumidores. En la iglesia estamos en el reino de Dios, y en el reino de Dios nacemos para producir frutos para vida eterna. Frutos en tu vida personal y espiritual, fruto en tu matrimonio, fruto en tu familia, fruto en tu trabajo, fruto en la iglesia. Y yo podría hacerte una pregunta ahora: ¿has producido fruto? ¿Estás produciendo frutos? ¿Como esposo estás produciendo fruto? ¿O todavía estás batallando contra decisiones que hace rato debiste haber tomado? ¿O estás peleando todavía como un empleado, como un hombre que fue llamado por Dios a un lugar para dar testimonio? ¿O todavía te debates entre que quieres ser cristiano y no quieres serlo? No sé. Pero creo que en el reino de los cielos todos fuimos llamados para producir frutos. Dios no te llamó, no colocó semilla en tu vida para que esa semilla muera. Dios te llamó para que tú crezcas y produzcas fruto abundante, amada iglesia. Y los problemas y las luchas y las situaciones, cualquiera que sea, son una linda y hermosa oportunidad para que Dios cumpla su objetivo y propósito en tu vida. Así que si estás atravesando dificultades, si estás pasando un momento difícil, si estás teniendo una lucha, si estás teniendo una guerra, si estás tratando de mantener tu matrimonio arriba, si estás luchando por un problema financiero, dale gloria a Dios, porque eso es lo que te va a hacer mirar a Dios como realmente es. El amén salió bastante débil. Hay que aprender que los problemas son las oportunidades que Dios nos da para verlo a Él, porque Él es soberano y nada te pasa a ti y a mí por accidente y por casualidad. Dios está en el control. Amén. ¿Usted le cree a la palabra de Dios? Amén. Abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, y aprovecho mientras usted busca su cita para darle el saludo de la iglesia de Santiago de Chile, allí en el distrito de Huechuraba, al norte de Santiago, donde tenemos el privilegio de pastorear 5 congregaciones. Reciban un saludo. Una vez mandé un saludo por allí, ¿no? De la iglesia, de una de las iglesias. Espero que ustedes puedan mandar un saludito también a mi iglesia, ¿no? Lucas capítulo 8, amada iglesia, a partir del versículo 5. Vamos a leer allí, ustedes conocen este texto, un texto maravilloso y clásico. Es la parábola del sembrador, dice la palabra de Dios a partir del versículo 5. La iglesia lee conmigo, quiero escucharlos ustedes cómo leen, a ver. Versículo 5. Un sembrador, y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y fue pisada, y las aves del cielo y otra parte cayó sobre él, sobre piedra, y al nacer, ¿qué pasó? ¿Y por qué? No tenía humedad. Y otra parte, ¿dónde cayó? Entre espinos que crecieron y ahogaron, ¿qué cosa? La semilla. Y el versículo 8 dice, y otra parte cayó, ¿dónde? Buena tierra. Y esta semilla, dice, nació y dio, ¿qué cosa?
100 por uno, un grano, 100 granos por cada grano. Y dice Jesús, el que tiene oído, oiga. ¿Cuántos terrenos se mencionan allí, amada iglesia? ¿Cuántos terrenos? 4. ¿Cuántas semillas? Una sola semilla. ¿Qué significa la semilla? La palabra de Dios. Veamos lo que dice allí a partir del versículo 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es. ¿Cuál es la función de una semilla? ¿Y producir qué cosa? ¿Qué pasa si la semilla no germina? Si no germina, no crece. Si no crece, no hay fruto. ¿Qué pasa si la semilla germina y no crece? Tampoco hay fruto. ¿Qué pasa si la semilla germina, crece y no da fruto? Tampoco sirve. La Biblia abunda en ejemplos y dice que el árbol que no da fruto será cortado, será echado fuera. Y nosotros entendemos esto en la historia del pueblo de Israel, cuando Cristo Jesús llegó y vio al pueblo de Israel como una higuera frondosa, grande, que atraía a la gente, atraía a las multitudes, pero no satisfacía las necesidades espirituales. Y Jesús la maldijo y fue secada, murió. Y eso nos puede pasar a nosotros como iglesia, nos puede pasar como miembros de iglesia también. Entonces, la semilla tiene un objetivo. El propósito de la semilla es germinar, crecer y dar. ¿Y termina allí? ¿Termina allí la tarea de la semilla? ¿Cómo continúa la tarea de la semilla? La tarea de la semilla, luego que da fruto, se multiplica. Ahí podríamos decir que una semilla cumplió su ciclo, termina. Pero encontramos en la parábola del sembrador que Cristo Jesús dice, la semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, cuando llega a tu vida, tiene que pasar por esas etapas. Tiene que germinar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que dar frutos. Y posteriormente esa semilla que llega a tu vida tiene que, ¿qué cosa? Reproducirse. 4 etapas interesantes. ¿En qué etapa está tu vida? Hay miembros de iglesia, personas que están llegando por primera vez a la iglesia, podrían estar ubicadas en este terreno que está recién recibiendo la semilla y que tienes que dar un paso de obediencia a Dios a través del bautismo para que la semilla siga produciendo su efecto y germine. Pero tu vida no termina con el bautismo, porque ahora viene un proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual en tu vida. Y no termina en el proceso. No te alegres con que estás creciendo, que estás participando en la iglesia, que tienes ministerio. No te alegres con eso. Alégrate cuando el proceso espiritual te haya llevado a convertirte en un miembro con mentalidad reproductiva en el reino de los cielos. No un miembro consumidor. Un miembro reproductivo en todo aspecto. Entonces, aquí se menciona en la parábola, se mencionan por lo menos 4 terrenos. Permítame brevemente presentarles algunas definiciones. Vamos al versículo 12. Versículo 12, Cristo Jesús comienza a definir a qué se refiere cada uno de ellos. Lea conmigo, iglesia. Dice el versículo que los de junto al camino, ¿quiénes son? Los que... Ustedes van a notar algo interesante, hermanos. La palabra es transversal a todos los terrenos. Ustedes van a notar que la palabra, esta expresión, escuchan, oyen, está presente en todas las experiencias de los 4 terrenos. Dice, los de junto al camino son los que oyen la palabra. Y luego viene el diablo y la quita de su corazón para que no crean y se salven. Primer grupo de creyentes. Hay un tipo de creyentes que se acercan a la palabra de Dios, oyen y escuchan la palabra de Dios, pero no toman decisiones frente a la palabra de Dios. ¿Se comprendió? Hay creyentes que oyen la palabra de Dios, pero no toman decisiones. ¿Por qué? Dice la Biblia, el diablo todavía tiene control de su corazón, y la palabra que cae a su vida
el diablo la arranca y se la lleva para que no germine. Por lo tanto, no pueden creer y por lo tanto no pueden tampoco alcanzar salvación. Un tipo de creyentes. ¿Por qué el diablo tiene acceso al corazón de este creyente? Porque este miembro de iglesia tiene una mirada puesta en las cosas del mundo, pero con la otra mirada intenta ganar el cielo, mas no es capaz de romper sus vínculos con las cosas que lo mantienen atado en este mundo. Y no toma decisiones por el reino. Y como este miembro no se suelta de este mundo, entonces el diablo entra a su corazón y aquella palabra que puede ser de bendición y de prosperidad para su vida, esa palabra nunca va a germinar en su corazón y en su vida, porque no toma decisiones. Pregunto en esta mañana, ¿habrá un amigo o amiga que en esta mañana estará dispuesto a tomar decisiones por el reino de los cielos? La palabra dice que Dios bendice al hacedor, no al oidor. Por lo tanto, no te alegres porque el pastor Daniel San Juan predica un sermón bonito en esta mañana, porque no te va a servir de nada. Alégrate si al salir de este lugar eres capaz de quebrantarte, eres capaz de arrodillarte, eres capaz de decir: Señor, hoy voy a cambiar mi vida, hoy voy a trabajar por mi carácter, a partir de hoy voy a trabajar, Señor, por ser un mejor miembro de iglesia, a dedicar más tiempo a tener intimidad contigo, a dedicar mi vida como tú quieres que sea, tomar decisiones. Porque de nada te va a servir escuchar el sermón. De aquí a pocos días lo habrás olvidado. Primer grupo de miembros de iglesia escuchan la palabra, pero no toman decisiones. Y el diablo tiene control en su corazón todavía. Pero veamos lo que dice el versículo siguiente, el versículo 13. Versículo 13. Los de sobre la piedra. ¿Quiénes son ellos? Los que habiendo oído, note usted, ¿no? ¿Reciben qué cosa? ¿Y cómo la reciben? En gozo. ¡Aleluya! Felices. ¡Wow! Espectacular. Y quieren estar en todos los ministerios de la iglesia. Y quieren hacer todas las tareas de la iglesia. Y fantástico por este grupo de personas. Solo que tienen un problema. ¿Cuál es el problema? No tienen raíz. Por un tiempo, a diferencia del grupo anterior, estos creen. Pero creen ¿por cuánto tiempo? Poco tiempo. ¿Y qué pasa? Como no tienen raíz, llega la prueba, porque la hermanita que estaba en la puerta me ignoró ese sábado por la mañana y yo comienzo a pensar: ay, la hermanita no me quiere, esta iglesia. Y comenzamos a pasarnos rollos porque no hemos echado raíz, porque no hemos crecido. Ahora nota lo siguiente, amada iglesia. Este miembro de iglesia pertenece a un grupo emocionalmente inestable. Mucho gozo, pero en los momentos de las pruebas, en los momentos difíciles, no tiene la madurez, no tiene el equilibrio para mantenerse firme en medio de los problemas. Pero es emocionalmente inestable. Si tuviéramos que llamarle al creyente del primer grupo, yo le pondría el creyente al cristiano aficionado al primer grupo, ¿no? Ese no está ni ahí con las cosas de la iglesia. Así decimos en Chile, ¿no? No está ni ahí, no le interesan las cosas de la iglesia. Llega tarde al sermón, muy tarde. No hay impacto evangelístico que lo mueva. No hay compromiso que lo involucre. No cree en los programas de la iglesia. Y de vez en cuando se aparece una que otra vez por la iglesia, aparece un tipito raro hablando al frente y dice: ¿y este de dónde salió? Habla medio cantado, medio chileno. ¿De dónde salió este, no? Este es el que juega con la religión, medio aficionado, ¿no? Se prende por momentos. Pero el segundo grupo es un poco más dentro de nosotros. Pero emocionalmente, aunque está dentro, es inestable. Hay momentos que se emociona, participa y todo eso, pero frente a los problemas no tiene la fuerza ni la raíz suficiente para enfrentar. No hay una respuesta espiritual. Veamos qué nos dice el versículo 14. La que cayó entre espinos, ¿quiénes son? Son los que también oyen,
Pero dice la Biblia, en su andar, ¿son qué cosa? ¿Por qué son ahogados? Afanes, riquezas y placeres de la vida, y tampoco alcanzan frutos. Note, ninguno de estos tres grupos todavía alcanza frutos. Este último grupo va un poco más allá. Está presente, la palabra va con él y con ella. La palabra está presente en su vida, pero en su andar cotidiano lucha con otros asuntos en la vida cotidiana. Tiene un problema de prioridades. Este creyente tiene la palabra, la ha recibido, permanece en la iglesia, pero tiene un problema de prioridades. Y su vida espiritual siempre termina siendo relegada. Su búsqueda devocional, su prioridad de búsqueda con Dios siempre termina siendo relegado al último plano, porque sus trabajos, porque sus horarios, porque sus compromisos, porque su tiempo está enfocado en otros aspectos. Tiene un problema de prioridades. Primero están sus placeres, primero están sus riquezas, la búsqueda de sus bienes, el afán. Pero la parte espiritual no es un elemento clave y determinante en su vida. Ahora permíteme hacer un paréntesis aquí, porque el tiempo va jugando en contra mío. Y quisiera detallar algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con nuestra vida cristiana aquí. Pero el creyente del último de este periodo, amada iglesia, el adventista del séptimo día de este periodo, que se levanta y dice ser parte del remanente del pueblo de Dios, es uno que debe pasar de la teoría y a la práctica y vivir en su propio testimonio, en su día a día, que Cristo Jesús es el Rey de su corazón. De lo contrario, nosotros vivimos una agenda paralela, por un lado en la semana, por el otro lado el fin de semana, pero Cristo Jesús no es una realidad en nuestras vidas. Y los problemas llegan y nos hacen caer, nos hacen sucumbir, porque no tenemos la raíz suficiente para enfrentar los problemas de la vida, porque Jesús no es el centro. Ahora permíteme, antes de hablarte del cuarto tipo de miembros de iglesia, Cristo Jesús utiliza esta misma figura en el libro de Marcos. Vamos a regresar aquí a este texto para cerrar el sermón, pero usted guarde ese texto porque vamos a volver en un ratito más. Ahora vamos al libro de Marcos capítulo 4. Y permíteme hablarte aquí brevemente de algunas lecciones que Cristo Jesús nos dejó acerca de la semilla. Marcos capítulo 4. Dice el versículo 26. Aquí comienza a hablar de la semilla propiamente Cristo Jesús. Versículo 26. Decía además, ¿cómo decía Jesús? Así es el reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Es como el grano que el hombre echa ¿dónde? En la tierra. Y ya duerma o se levante de noche y de día, la semilla ¿qué? ¿Y de qué manera brota? Como él no sabe, porque la tierra da su fruto por sí misma. Primero, ¿qué cosa? Luego, después, lleno en la espiga. Versículo 29, lee toda la iglesia. Cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz, por haber llegado, ¿qué cosa? Hermanos queridos, aquí hay por lo menos 4 o 5 etapas que Jesús detalla aquí en este proceso de la semilla que crece. En primer lugar, déjame decirte lo siguiente. La semilla no puede ser sembrada por sí misma. ¿Se entendió, no? En la parábola del sembrador Jesús dice, el sembrador salió a... No nos dice, la semillita tomó su mochila y salió para ser sembrada a sí misma. Eso no sucede. Alguien intencionalmente prepara el terreno, estudia el tiempo, planifica el tipo de semilla y dice, en este tiempo es la hora de sembrar la semilla. Hay una acción intencional. Entonces yo pregunto, si el reino de los cielos es semejante a la semilla, entonces yo tengo que decir lo siguiente, que la primera lección que necesitamos aprender es que la siembra en nuestra vida espiritual tiene que ser intencional. Yo no voy a crecer espiritualmente en mi vida, no voy a cambiar de estatura espiritual si no me lo propongo. Amén. Ya usted hizo su resolución de año 2015, ¿no? Comienzo de año mucha gente hace resoluciones.
este año no voy a comerme las 5 comidas que me comí el año pasado. Este año voy a comer menos, este año voy a bajar de peso, no sé. Resoluciones, intencionalidad. La semilla no puede ser sembrada por sí misma, es la primera lección que sacamos de aquí. Y luego dice la Biblia que este grano el hombre lo echa en la tierra, ya duerma o se levante de noche o de día la semilla, ¿qué cosa? Y crece. Usted lo único que puede hacer es, ¿qué cosa? Ser intencional y permitir que la semilla de la palabra de Dios caiga y germine en su vida. Buscar al Señor. Usted lo que necesita es tomar esta determinación en tiempo y espacio. Yo recuerdo, amada iglesia, año 2000, 99, año 2000 aproximadamente, a mi esposa la despiden de la empresa donde estaba trabajando. A mí me pasaron la carta de despido en esa misma semana. Teníamos a Danisa chiquitita todavía y para mí el empleo era todo. Yo pensé que me habían quitado la vida, que me iba a morir. Un amigo me dijo: solamente te queda Dios. Y así lo entendí, que Dios es todo lo que tú necesitas cuando Él es todo lo que tienes. Cuando te quitan todo, recién comienzas a ver a Dios como realmente es. Y me fui con toda para conocer a Dios. 4:30 de la mañana, con un gallito despertador, hermana Marina. Lo programaba a las 4:30 de la mañana. Y ese gallito comenzaba a sonar a las 4:30 de la mañana. Yo sentía el demonio cuando ese animalito sonaba. Lo botaba, lo tiraba, y después de 10 minutos, 15 minutos de pelea y de lucha, ¡fum!, lo apagaba. Y después de varios intentos fallidos, le dije: Señor, ¿qué estoy haciendo? Necesito encontrarme contigo, necesito verte, necesito conocerte, necesito conectarme contigo. Señor, necesito que tu palabra sea realidad en mi vida. No puedo depender de un miserable gallito de plástico. Levántame, Señor. 4:30 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, 7, 8 de la mañana, allí en un computador, extrayendo verdades de la palabra de Dios, sacando lecciones para mi vida, para aprender a ser obediente, para aprender a ser paciente, para aprender a ser lo que Dios quería que fuese, para aprender a confiar, porque nada de eso estaba en mí. Había sentido la necesidad de nacer en el reino de Dios, y la palabra de Dios todavía no había germinado en mi vida. Recuerdo cuando estábamos en Melipilla, el primer lugar donde fuimos a trabajar, en Santiago de Chile. Me fui, algunos saben cómo me fui. Me fui por tierra porque no tuve dinero para irme en avión. 8 días. Cuando llegué allí, llegué con mis preguntas y mis temores, con mis dudas. ¿Fracasaré? ¿Me irá bien? ¿Regresaré a Barranquilla con mis manos vacías? ¿Será que alcanzaré yo a traer a mi familia a este país? ¿Será que lograré sacar adelante mi gente? ¿Será que estoy soñando o será que soy un loco? Había aprendido a hacerle preguntas a la palabra de Dios en los momentos difíciles y en los momentos de prueba. Y allí tenía que hacerle pregunta a Dios. Y un día por la mañana me encuentro con mi esposa en el chat y le dije: mamita, ándate, estúdiate el libro de Éxodo, que el Señor me está hablando poderosamente a través del libro de Éxodo. Me dice: no, yo le dije: ándate al libro de Jueces o Josué. Ella me dice: no, léete el libro del Éxodo. Y yo le dije: pero ¿cómo me vas a decir tú a mí, el líder espiritual, dónde encontrar a Cristo Jesús, si tú estás aprendiendo conmigo recién? Me dice: léete el libro de Éxodo, que el Señor me está hablando a través del libro de Éxodo. Y yo allá en Melipilla, allá en la Patagonia, allá literalmente en el fin del mundo, y ella aquí en Barranquilla. Y comenzamos a estudiar el libro del Éxodo. El día viernes por la noche nos juntamos de vuelta. Mi esposa comenzó a llorar mientras yo le escribía en el chat. Y yo le pregunté: ¿por qué estás llorando? Me dice:
porque esto fue lo que Dios me habló esta semana. Me escribe 4 o 5 cosas y lo envía. Lo mismo que el Señor me había respondido a mí. Mis dudas, mis preguntas, mis inquietudes, mis temores. Estábamos en un país que tiene 4 estaciones, donde el invierno es crudo, donde tienes que tener dinero para calefaccionar tu casa, tienes que tener zapatos de invierno, tienes que tener ropa de invierno, camisa de invierno, pantalón de invierno, bufanda, gorra. Y lo único que yo tenía era un puro pantalón de, no sé ni cómo se llama acá esta cosa, ya perdí. Era todo. Y el Señor nos dijo textualmente en el llamado que le hizo a Moisés: 4 cosas. A tu familia no le faltará nada. Este país te dará los recursos que necesitas. Yo los voy a vestir. Yo les voy a dar comida en este país. Y la 4ª y última promesa: cuando tú hayas sacado a este pueblo de este lugar, yo entendí, cuando haya cumplido mi misión, tú servirás a Jehová en este monte. Yo lo tomé como el llamado a mi vida, la confirmación de Dios. Yo le dije a mi esposa: bueno, ahora vende todo. Y Regi dice: pero ¿cómo vas a vender todo, hija? Si ni siquiera tienen los pasajes, ni siquiera tienen la fecha para irse. Mi esposa ya estaba con la madurez suficiente para tomar decisiones. Y comenzó a vender todo. Nosotros le habíamos pedido a Dios, si Él iba con nosotros en este viaje, que no nos permitiera estar separados más de 5 meses. Mi esposa y mis hijas entraron a Chile faltando 1 semana para los 5 meses. Y Dios proveyó los recursos de una manera poderosa, extraordinaria. Dios puede hacer milagros en tu vida, amada iglesia, en tu familia, pero primero tú tendrás que aprender a obedecerle a la palabra de Dios. Aunque te duela, aunque tengas que dejar muchas cosas, aunque tengas que romper tu relación con muchas cosas, si no estás dispuesto a romper, a pagar el precio, entonces no estás dispuesto a ver la gloria de Dios en tu vida. Si estás dispuesto a romper esa relación que tienes con las cosas mundanales y miserables de esta vida, entonces podrás ver la gloria y el poder de Dios en tu vida. El milagro que Dios tenga que hacer lo va a hacer aquí en este país o en cualquier lugar del mundo, porque la tierra es de Jehová. Y no hay un lugar donde Dios no pueda cumplir los sueños de sus hijos. Y si tiene que sacarte de este país, te saca. Pero Dios es fiel con aquel que es obediente a su palabra. Ahora permíteme hablarte del 4º y último tipo de miembros de iglesia. O permíteme quizás terminar las ideas del capítulo de Mateo que estamos leyendo. Versículo 27, acompáñame, Marcos. Vamos a terminar Marcos y luego regresamos a Lucas. Versículo 28. La tierra da su fruto por sí misma. Primero, ¿qué cosa? Hierba, luego espiga, después. Aquí está la 3ª etapa. Primera etapa, la siembra es intencional. Segunda etapa, el crecimiento es natural. La semilla cae, si el terreno es bueno, si los elementos, el calor, la humedad son buenos, la semilla brota. El hombre duerme, el hombre no hace nada para que la semilla brote. La semilla brote de manera natural, pero la siembra sí es intencional. Por eso Pedro dice: desead la leche. Tienes que desear el crecimiento. Tú no puedes hacer más que eso, sembrar en la palabra de Dios. Tomas esa palabra, la haces tuya. Pero luego esa palabra comienza a germinar en tu vida, en tu carácter. Vas a ver cómo Dios comienza a actuar en tu vida cuando te mueves en dirección a la palabra de Dios. Pero aquí está la siguiente etapa. La siguiente etapa es que el crecimiento tiene, ¿qué cosa? Un proceso, una etapa. Primero brote, luego ¿qué? La semilla cae. Cuando la semilla cae, la semilla muere, desaparece. Y ese brote duro, ese cuesco duro que ni siquiera lo podías partir con el diente, comienza un proceso que se llama imbibición. Comienza a absorber la humedad del suelo y comienza a empujarse, a crecer el grano, hasta que ha tomado tanta humedad
que el grano se revienta, ¡pah!, se abre el grano y empieza un proceso de transformación interno en el grano. Las dos tapitas se separan y comienza a surgir un pequeño gusanillo que se le llama cotiledón, y el cotiledón comienza a transformarse, comienza a crecer, y esa pepita se convierte ahora en la base de la raíz, y el cotiledón va naciendo hasta que se nota arriba en la superficie de la tierra, y el cotiledón comienza a buscar el sol. Pero ya no es semilla, ya no es semilla, es un cotiledón. Y después deja de ser cotiledón frágil para convertirse en un tallo. Y después deja de ser un tallo para convertirse en una planta tierna. Y luego deja de ser planta tierna para convertirse en una planta joven hasta que llega a una edad adulta y comienza a producir sus frutos por sí misma. Y nada, ni tú ni yo hacemos nada para que esa semilla se reproduzca de manera natural. Llena sus ramas de frutos y los tira al piso, y estas semillas, cada una comienza a hacer el mismo proceso de reproducción. Pero la planta madre sigue reproduciéndose. Hay un proceso, pero permíteme llamarte la atención a este proceso interno. Antes de que tú veas a Dios trabajar en aspectos visibles a los demás en tu vida, primero tú tienes que morir al yo. Primero tú tienes que morir a tu propia naturaleza. Y ese proceso no lo ve la iglesia. Ese proceso sucede dentro de tu propio corazón. Cada mañana, cada día, cada noche, cuando te sientas frente a la palabra de Dios y comienzas a vivir, comienzas a llenarte de la palabra de Dios y comienzas a saturar tu vida de la palabra de Dios. Y cuando esa palabra ha llenado tu corazón, entonces verás cambios en tu vida, y los demás verán, y verán lo que Dios hará en tu vida. Pero el proceso empieza por dentro. ¿Se comprende, amada iglesia? Ahora yo te pregunto en esta hora, ¿dónde tendrás que crecer? ¿Qué tendrá Dios que hacer en tu vida? ¿En qué parte de tu vida te estancaste? ¿En qué etapa estás? Ahora permítame volver al libro de Lucas, al capítulo 8. Vamos al versículo 15. Dice la palabra de Dios, amada iglesia, allí Jesús, refiriéndose al último grupo, dice: pero la semilla que cayó ¿dónde? En buena tierra. ¿Quiénes son ellos? Son los creyentes que con corazón bueno y recto. Aleluya. Corazón bueno y... ¿Por qué tienen corazón bueno? ¿Por qué tienen un corazón recto? ¿Porque ellos nacieron con un corazón bueno y un corazón recto? ¿Por qué? Santifícalos en tu palabra es. La palabra es la que limpia. La palabra de Dios es la que comienza a limpiar tu vida. Ellos tienen un corazón bueno, tienen un corazón recto, porque en la medida que se expusieron a la palabra de Dios cada día, cada mañana, cada momento, hicieron suya esa palabra, la hicieron carne, no la dejaron fuera, la hicieron parte de su agenda práctica. Aunque tuvieron que dejar hábitos, sí, tuvieron que dejar hábitos. Tuvieron que cambiar condicionamientos, sí. Tuvieron que cambiar la manera de ver las cosas también. Tuvieron que cambiar sus pensamientos también. Tuvieron que dejar el pecado y soltar decisiones difíciles también. Tuvieron que pelear con su propia naturaleza como Jacob también. Pero ya el pecado no tiene control en sus vidas, porque son limpios y son rectos delante de Dios, porque han sido limpiados y purificados por su palabra. Y entonces están listos para la siguiente etapa. Y dice la palabra de Dios allí, amada iglesia: ellos tienen un corazón recto, un corazón bueno. ¿Y qué cosa hacen con la palabra de Dios? La retienen. Por lo tanto, es un acto permanente. La palabra cae, ellos reciben. La palabra cae, ellos reciben. La palabra cae, ellos reciben. Es una actitud permanente. Este proceso de imbibición con la palabra nunca termina, porque el crecimiento no termina, porque el proceso cristiano no termina. Usted y yo, ¿dónde estamos? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde estamos? ¿Están seguros? ¿En el cielo o en la tierra?
Si estamos en la tierra significa que todavía estamos en proceso de santificación y todavía el Espíritu Santo puede hacer trabajo en nuestras vidas. Cuando estemos en el cielo, hermanos, ya no habrá oportunidades. Incluso antes, el que es santo seguirá siendo santo, el que es justo seguirá siendo. Las oportunidades las tenemos ahora. Ahora. Y dice el versículo, retienen la palabra oída y perseveran, y finalmente dice, dan frutos. El fruto es natural. Ahora permíteme decirte en esta hora, amados hermanos y hermanas que estás presente aquí y amigo, quizás eres el padre de familia o el esposo que ha intentado muchas cosas. Quizás eres el miembro de iglesia o el joven que te siente frustrado espiritualmente porque tu fe no alcanza a superar el problema, porque crees que te falta fe y confianza en Dios para superar tus problemas. No te sientes contento y contenta y satisfecha con tu vida espiritual. No estás satisfecho, no estás satisfecha con el nivel de relaciones que tienes. No te sientes contento, no te sientes contenta con tu vínculo con Dios, con tu relación con Dios. Quizás llegaste a la iglesia no sé cuántos años. No sé cuál es tu experiencia, no sé en qué etapa estás. Déjame decirte en esta mañana que Cristo Jesús te ha llamado para que produzcas frutos, frutos para vida eterna. El problema que atraviesas, la situación que vives, el camino que estás atravesando, no es el final de tu vida, es una parte del camino en el que el Señor te da la oportunidad de levantarte, de pararte y meditar y reflexionar y decirle: Señor, ¿qué cosas de mi vida necesitas cambiar? ¿Qué necesitas quitar de mi vida, Señor? ¿Qué necesitas transformar de mi vida? Y entonces decidir ir por ese proceso de crecimiento donde la palabra de Dios te purifique y te limpie. Quiero hacer una invitación en esta mañana, en primer lugar para miembros de iglesia. Y quisiera preguntar si aquí hay algún miembro de iglesia en esta hora que no se siente satisfecho con su dimensión espiritual, que siente que está en deuda con Dios, que tienes en tu corazón muchas cosas de este mundo guardadas todavía, que comienzas a pelear con él y con ella y te impiden darle una respuesta total y absoluta a Cristo Jesús. Quisiera preguntarle, ¿habrá un miembro de iglesia en esta mañana que el año 2015 quisiera decirle: Señor, amado Dios, este año voy a perseverar para alcanzar tus propósitos en mi vida? ¿Hay algún miembro de iglesia? Colócate de pie, solo si sientes el deseo en tu corazón, solamente. No te coloques de pie si no sientes el deseo de hacerlo. Quizás has estado durante mucho tiempo sentado en la banca mirando de lejos y no te has involucrado, esperando que todos los demás hagan los cambios en tu vida o en la iglesia, pero pasas por alto que Dios puede utilizarte a ti también, que Dios tiene un sueño contigo también. Y quizás es el momento para que tú reflexiones cuánto tiempo le estás dedicando a Dios a escuchar su palabra. Que el año 2015 sea el año en que tú puedas decirle: Señor, este año voy a cambiar la teoría por la práctica. Quiero dedicar tiempo a escuchar tu voz, a conocerte a ti, Señor, y a dejar que tú pelees por mis gigantes. Pero quiero hacer una invitación más en esta mañana. Quizás habrá un amigo o amiga que ha estado escuchando la palabra de Dios, que ha tenido dudas y temores en su corazón para aceptar a Cristo Jesús, y que quizás en esta mañana él sienta la necesidad de decirle: Señor, ¿sabes qué? Hoy necesito ir por más. Hoy necesito entregarte mi vida, Señor. Hoy dejo de contemplar aquellas cosas en este mundo y comienzo a contemplarte a ti, Señor. Quiero que tu obra haga esa transformación en mi vida. ¿Habrá algún amigo o amiga en esta mañana que en este momento quisiera hacer ese compromiso con Dios y que me permitas orar por ti en esta hora? Si estás aquí, levanta tu mano donde estés. No te voy a pedir que vengas, solamente levanta tu mano. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos amigos que no han entregado su vida a Jesús, esta oración es para ellos. Mantén tu mano arriba porque voy a pedirle a alguien que te abrace. Aquellos que tienen esta decisión, mantenga su mano arriba. Voy a pedirle a algunos de los hermanos que están ahí a su lado que coloquen su brazo al lado de él o de ella. Aquellas personas que tienen su mano arriba, voy a pedirle a un miembro de iglesia que se coloque a su lado. Allá hay una persona con su mano arriba, allá otra persona con su mano arriba también. Ok, vamos a orar. Bendito Padre Celestial,
Hemos estudiado tu palabra en esta mañana, Señor. Hemos comprendido que tú has llamado, nos has invitado a través de tu palabra, para que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos crecer, podamos dar frutos para vida eterna, podamos reproducirnos. Pero nada de esto será posible, Señor, si interiormente no hay una obra de transformación. Si en nuestro carácter, si en nuestro corazón no sucede esa maravillosa obra de transformación interna, Padre. Hay muchas cosas con las cuales luchamos en este mundo. Hay muchas cosas que se anteponen entre tú y nosotros. Y no es de extrañar, Señor, que quizás por esa razón nuestros problemas a veces se enseñorean de nosotros. Nuestras crisis se hacen más fuertes en nosotros, porque no tenemos la dimensión espiritual y el tamaño de la fe suficiente, Señor, para sobreponernos. Porque no hemos tenido prioridades correctas, porque no hemos echado raíces, porque todavía hay cosas, Señor, en el corazón que el diablo usa para tener control de nuestras vidas, y porque no hemos tomado la decisión rotunda de dedicar tiempo a escuchar tu palabra para que a través de ella nos limpies. En esta mañana, Señor, como iglesia, te pedimos, bendito Dios, que tú tomes la intencionalidad de cada persona que se ha colocado de pie, y que ellos, bendito Padre, en este año 2015 puedan traspasar de la teoría a la práctica su vida cristiana y decidir conocer al Cristo encarnado, y decidir tener un encuentro personal con el Jesús, ese que fue crucificado y que fue resucitado, ese Jesús de poder, ese Jesús de transformador, ese Jesús transformador, ese Jesús que responde a oraciones, ese Jesús que hace milagros. Que puedan ver el 2015, Señor, cara a cara tu rostro, y que puedan ver sus historias transformadas, cualquiera que sea, porque para ti no hay nada imposible. Oro por aquellos amigos que sin temor levantaron su mano en esta mañana, para que este año tú hagas realidad el sueño por el cual los trajiste a este lugar. Padre bendito, bendice a cada líder de esta iglesia. Haz de ellos, Señor, árboles que produzcan frutos para vida eterna. Bendice al pastor y a su esposa. Ayúdale que como familia puedan ser el modelo, el ejemplo, Señor, de sanidad espiritual para esta iglesia. Bendice a cada anciano, a cada diácono, a cada líder de esta iglesia, Señor, que a través de ello tu luz se pueda manifestar en esta iglesia. Y bendice, Señor, a cada familia que por alguna circunstancia está atravesando momentos difíciles, que aferrados de tu mano, que perseverando en tu palabra, Señor, puedan ver los frutos del cielo en sus vidas. Te damos gloria y honra, Señor, por darnos la dicha de escuchar tu palabra en esta mañana. Te damos la gloria y la honra y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios te bendiga, amada iglesia.